¿Qué tal amigos? ¿Cómo están el día de hoy? El día de hoy vamos a abarcar otro tema relacionado a los cortes de materiales. El día de hoy nos vamos a basar en el corte con láser. Pues sin más por el momento, vamos a la explicación. Preparé una pequeña diapositiva donde podemos identificar varios conceptos. Sin más por el momento, vamos a verla. ¿Qué tal amigos? Como ya hemos mencionado en la introducción pasada acerca de lo que íbamos a hablar, del tema que íbamos a hablar hoy, y ya todos sabemos que es corte con láser. En esta presentación vamos a poder identificar lo que es el concepto de corte con láser, cómo es su proceso, los usos y beneficios que este proceso te aporta y las diferencias o la comparación que tiene contra otras tecnologías que se basan en el mismo principio. Para empezar, el corte con láser es una técnica de fabricación sustractiva digital que consiste en cortar o grabar un material mediante el láser. El corte por láser puede utilizarse en diversos materiales como metales, plásticos, madera, cartón, etc. El proceso consiste en cortar el material con un láser potente y de alta precisión que se centra en una pequeña área del material. La densidad de alta potencia da como resultado un rápido calentamiento, fusión y vaporización parcial o total del material. Como la zona afectada por el calor es pequeña, las piezas cortadas representan una deformación mínima. Esta deformación mínima varía entre los 0.2 o 0.5 milímetros. Por lo general, un ordenador dirige el láser de alta potencia sobre el material y traza el camino del corte. Como hemos mencionado en el video anterior, lo que viene siendo los pantógrafos es el mismo principio. Simplemente cambia la materia prima que se utiliza para realizar el corte. Como en este caso estamos basándonos en el láser, en el video anterior hablamos de corte con llama. Ahora, tenemos dos tipos de láser, CO2, fibra y YAG, tres. ¿Cuál es la diferencia entre estos láseres? Los equipos láser disponibles en el mercado se distinguen por la fuente de láser que utilizan. En la actualidad solo hay tres tipos principales de láseres que poseen la eficiencia y potencia de salida suficientes para procesar materiales a gran escala. Lo que es el láser CO2, el dióxido de carbono sellado dentro del láser es bombeado, activado por calentamiento mediante una corriente eléctrica que crea el flujo de fotones. Por lo general se usa para cortar, taladrar, soldar y grabar. Otro punto es el láser de granate de itrioaluminio dopado con neodimio, es que viene siendo en sus siglas el YAG. Se bombea usando una lámpara o diodo para emitir el flujo de fotones. Se emplea normalmente para cortar, soldar y grabar materiales y cerámica. Y por otro lado tenemos el láser de fibra. Este utiliza diodos semiconductores como mecanismos de bombeo y una fibra óptica dopada con el elemento de tierras raras a modo de medio láser. La diferencia principal entre los láseres CO2 y los láseres YAG y de fibra es la longitud de onda de las que producen. Los láseres de CO2 suelen emitir una luz infrarroja lejana con una longitud de onda de 10.6 micrones. Esta longitud de onda es muy eficaz para procesar una amplia gama de materiales, incluyendo maderas, papeles, plásticos, cristales, textiles, caucho y metales. Los láseres de fibra y YAG emiten una longitud de onda de 1.06 micrones y son adecuados para procesar metales. Sin embargo, los materiales plásticos u orgánicos no admiten esta longitud de onda. Ahora, otro punto importante son los usos y beneficios de un cortador láser. El corte por láser es particularmente eficaz en una serie de sectores en el que la tasa de producción y la velocidad son esenciales, ahí donde los métodos de manufactura tradicionales han probado ser ineficaces. El láser facilita cortes precisos en todo tipo de material, mientras que los procesos de producción tradicionales imponen límites y restricciones. El corte por láser permite libertad de diseño y cantidad. En conjunto, la mayoría de los beneficios del corte con láser se basan en el aprovechamiento de material, mínima deformación del material a la hora de ser cortado o procesado, grandes niveles de precisión
y además de tener unos acabados más limpios, por así decirlo. El uso del corte con láser se puede utilizar, como ya hemos mencionado anteriormente, para cortar placas metálicas, corte de materiales como tableros o de fibras de densidad media, que viene siendo como el MDF, maderas, plásticos, por mencionar algunos. Los parámetros importantes para cuando estamos hablando de corte con láser, son la posición y diámetro del foco, la potencia del láser. Esa potencia del láser varía dependiendo del material que estás trabajando, ya que no puedes poner un mismo láser para cortar una placa de metal que para cortar un pedazo de madera. Los diámetros de la boquilla también van a variar dependiendo la cantidad de el tamaño del rayo del láser que va a salir, el modo de funcionamiento, las velocidades de corte, los gases y presiones de corte, para no afectar el proceso cuando se está tratando con un material o más duro o con un material más frágil, como un cristal, por ejemplo. Ahora vamos a hablar acerca de las comparaciones con otras tecnologías. En proceso podemos encontrar las siguientes diferencias. El chorro de agua, pues eso como ya lo conocemos, es un proceso de erosión donde el agua transporta el agente erosivo. Esto lo estaremos viendo en próximos videos. Corte con plasma dice que es un proceso de fusión con un arco de gas ionizado a altas temperaturas. También creo que viene en los siguientes videos. Electroerosión es un proceso de erosión usando descarga eléctrica, y el corte con láser es un proceso de fusión usando luz de láser concentrado. Ahora en el procesamiento secundario. En el chorro de agua, al ser un proceso de corte frío, los bordes no suelen necesitar un mecanizado posterior. Esto quiere decir que la pieza no queda o sea, su deformación es mínima y no se tiene que volver a retrabajar. En corte con plasma, sí, ya que en la eliminación de abrasión de las escorias de la zona de afectación térmica y aplanamiento para, para poder eliminar las distorsiones que quedan después del corte. En electroerosión normalmente no, pero en láser es ocasional, ya que puede que también tenga una distorsión a la hora de ser cortado a esas temperaturas. A diferencia de materiales, el chorro de agua acepta cualquier tipo de material. El plasma principalmente aceros inoxidables y aluminio. En electroerosión, solo materiales conductivos. Y corte con láser, los más populares es el acero inoxidable, aluminio y otra gran variedad de materiales, como ya hemos mencionado anteriormente, plásticos, maderas, entre otros. En grosores, a la hora de cortar, el chorro de agua puede perforar una pieza de hasta 610 milímetros. Esto quiere decir que puede cortar prácticamente cualquier tipo de material. Por otro lado, el corte con plasma tiene un rango de 50 a 75 milímetros dependiendo del tipo de material. La electroerosión en general 304 milímetros o menos. Y el corte con láser en general va de 25 milímetros o menos dependiendo del material. La precisión de las piezas. A la hora de cortar con chorro de agua tienes una precisión de 0.254 milímetros, lo cual la hace muy exacta. Tenemos el mismo número para el corte con láser y electroerosión. Y en plasma tenemos un corte más brusco, por así decirlo, y no tiene tanta precisión como los anteriores, ya que su precisión es de hasta 0.254 milímetros. En configuraciones de la máquina, en una máquina de chorro de agua es igual para todo tipo de trabajo. Como ya hemos visto anteriormente, este tipo de corte también acepta todo tipo de material. En el plasma varía dependiendo del tipo de trabajo, o sea, tú puedes ver si vas a utilizar un metal o qué otro material vas a usar para poder configurar la máquina y cuáles son tus grosores de tus placas, entre otras cosas. En láser tienes que verificar los gases, parámetros, como los habíamos mencionado anteriormente, para ver qué material vas a trabajar.
No va a ser lo mismo para trabajar una placa de metal a trabajar otro material más blando, por así decirlo. En electroerosión son distintos tipos de alambres para cada trabajo. Eso ya va a depender de lo que se desea realizar o lo que se está trabajando. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en próximos videos. Estén atentos y nos vemos hasta la próxima. Saludos.